Ha cortado Michel Salgado en el centro del campo. Ahí está Zinedine Zidane. Juega con Raúl. Ese día jugaba el Real Madrid. De repente nos entra un mensaje de que hay 2 personas heridas por bala en Arganda. Una de ellas muy grave, en estado crítico. Yo salgo corriendo y la primera llamada que hago desde el coche es si es el asesino del naipe. Y me dicen, sí, lo es. Sí, porque ya me ha dejado otras 2 cartas. Parece el argumento de una película donde el asesino deja en el lugar del crimen su tarjeta de presentación. Él salía por la zona X y si veía una oportunidad, veía fácil esto, cogía y mataba. Al primero que veía lo mataba, ¿sabes? Matar por matar solamente es el hombre, entonces es un depredador humano, efectivamente. El asesino de La Baraja ha dejado un rastro de sangre en los últimos meses en Madrid. La policía le atribuye la muerte de 6 personas y además ha dejado heridas a otras 2. Las víctimas eran justamente elementos en un marcador. La policía ya empieza a pensar que están ante un asesino en serie con afán de jugar, de retar a la policía. Era el criminal más buscado de España, conocido como el asesino de La Baraja porque dejaba un naipe en la escena del crimen. Todos del mismo palo, todos en orden ascendente. Se había detenido en el 4 de copas. Las fuerzas de seguridad trabajaban contrarreloj mientras contenían la respiración. Madrid estaba expuesta a un asesino que mataba en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier persona. El asesino de La Baraja lleva meses volviendo loca a la policía madrileña desde que comenzó a perpetrar su ya larga lista de crímenes. Empezamos a hacer todos los periodistas aquí unas cábalas impresionantes para ver si sabíamos cuál era la cadencia entre los asesinatos. Yo me acuerdo estar aquí algunas noches hasta las 3 de la mañana pensando que era el día en el que iba a matar. Se habló de la posibilidad de que hubiese 2 pistoleros compitiendo, se habló de la posibilidad de que alguien estaba trazando un siniestro mapa de Madrid mediante los crímenes. Se produce el de Arganda y nos damos cuenta de que de momento hay un paro. Yo me empiezo a preguntar, porque ya hablo con la gente de homicidios y me dicen, creemos que toda la información que ha salido le ha podido hacer pensar que está corriendo mucho riesgo. Hay un momento en que dice, bien, el crimen perfecto, cuanto más avance yo, deja de ser perfecto para colocarse en imperfecto. ¿Por qué su periodo de calma, en vez de acortarse, no es que se alargue, es que desaparece? ¿Qué ocurre durante estos meses? ¿Por qué deja de matar? Porque yo creo que en un momento dado ya, de alguna manera se aburre. De alguna manera dice, si yo ya lo he hecho todo, no me pilláis. Y si no me pilláis, os voy a demostrar que soy más listo que vosotros y me voy a entregar yo y no me habéis cogido. Hola, buenas tardes. Vamos hasta Puerto Llano, donde se ha entregado el presunto asesino de La Baraja, que, como recordarán, habría matado a 6 personas en Madrid. El momento en el que se entrega sorprende no solo a la prensa, sino al policía que le recibe en la comisaría de Puerto Llano, que no se lo cree. Directamente no se lo cree. El de la central llamó, eso diciendo que había una persona que estaba aquí molestándole. Decía que había asesinado a una persona en Madrid. Aquí fue conducido por aquí. Aquí lo trasladamos aquí y después al calabozo. Aquí estuvo detenido, aquí en esta celda, y estuvo aquí durante un par de horas o 3. Hasta que vino policía judicial. Cuando me lo presentaron y él me contestó que era el asesino de La Baraja, se llamaba Alfredo Galán Sotillo, y que para poder demostrar que era el asesino de La Baraja, que llamásemos al grupo que llevaba la investigación. Había una cosita que era el puntito la firma que él hacía en las cartas, ¿no? Eso solamente lo sabíamos, lo que ya te digo, él y los investigadores. Aquí fue donde interrogamos, donde nos relató todos los hechos Alfredo. Aquí estábamos los dos compañeros y Alfredo y su hermano aquí.
en cuando se echaba las manos a la cabeza y decía que no le hiciéramos caso, pero claro, no podíamos dejar de escucharle y hacer lo que teníamos que hacer, nuestro trabajo. Se puso la soga al cuello de modo suicida porque él tenía la necesidad de que todo el mundo supiera que él había batido a la policía. Denota la necesidad posiblemente que tenía de que le detuvieran cuanto antes para no seguir con sus comportamientos violentos. Eligió Puertollano porque estaba en la vivienda de sus padres, me parece que estaba con su hermana, con sus familiares, y creo que para él es un lugar hasta cierto punto controlado. En este pueblo, donde además nadie sospecha lo más mínimo de mí, voy a dar la gran campanada y hago venir a la policía de Madrid aquí, a Puertollano. En Puertollano, una ciudad minera de unos 50.000 habitantes, la noticia ha caído como una bomba. Eran muy pocos los que conocían a Alfredo Galán, la mayoría se quedaban sorprendidos ante la noticia. Yo me cría con ellos y yo nunca lo he visto al muchacho que haya hecho nada malo, ni él ni sus hermanos. Nos hemos quedado todo el pueblo asombrado. Los pocos que lo conocía yo me estoy asombrado porque yo no me lo termino de creer. No terminaban de creerse algunos amigos que llegaron allí como a animarle que fuera él el asesino de La Baraja. La última vez que vi a Alfredo Galán fue justo varias horas antes de entregarse a la policía. Un amigo suyo, un primo y él, el propio Alfredo Galán, insistieron, porque yo ya me iba, en que me tomara una con ellos, ¿no? Dije yo, podrías haber acabado con la sota de bastos encima del cadáver. No sé. Yo te lo digo sinceramente, yo cuando en un principio lo decían, yo decía que eso no es mentira. Vamos, decía que no. Eso hoy todavía y todavía no me lo creo. Lo que pasa es que este chico se fue al ejército y yo no sé lo que le pasaría en el ejército, ¿eh? Porque él era una bella persona. Él se venía, coño, y si esperaba aquí, que llega tu hijo que salga, llega tu hijo que lo espera aquí, que subo, que bajo. Yo lo recuerdo como una persona normal y corriente. Nunca me llegó a mí a entrar en la cabeza eso. El vecino no se lo llegó a creer en ningún momento porque pensaban que era un loco. Este exmilitar que no sabe ni lo que está haciendo, seguro que ha cogido una borrachera y se quiere apuntar un tanto y un protagonismo que no era. Una ciudad que apaciblemente es tranquila, de repente se vio pues colapsada por medios de comunicación, esa calle de los juzgados, que es una calle muy estrecha, muy larga y que está además los juzgados y la policía están en la misma calle. De repente se llenó de las transportables con las parabólicas y la gente que pasaba por allí pues se arremolinaba. ¿Cómo las has encontrado? Eso sí que no lo puedes contar, que eso no... ¿Se ha retractado alguna vez en su confesión? No, pero bien, normal. Dejadme, por favor. Se inhibe del caso la juez. Si es que ya le he dicho demasiado. Cuando le ves la cara, que parecía como un animal herido, un chico ahí así como muy débil, muy, no sé, que hubiese sido un asesino, eso no se me olvida. El frío, ¿eh? De verdad, lo vi como una persona que no ha hecho nada, ¿sabes? Recuerdo que estábamos los dos solos y le pregunté, le digo, joder, oye, ¿y por qué matas, no? Y su respuesta fue que quería saber que lo que siente una persona es matar a la otra. Nunca tuvo ni piedad, ni sentimiento de culpa, ni de perdón, ni de arrepentimiento hacia las víctimas. Eso lo contaba con una frialdad extrema. Estremecedoras las primeras declaraciones del presunto asesino de La Baraja. El joven de Puertollano ha confesado que su único móvil era matar sin importarle quiénes pudieran ser sus víctimas, que elegía al azar. Quería experimentar la sensación de quitar la vida a un ser humano. Y tras probar la primera vez con el portero y no sentir especialmente nada, excepto una indiferencia total, opté por continuar, no experimentando miedo a que me pudieran detener. El macabro historial criminal del asesino de La Baraja comenzó en enero de 2003 y durante meses mantuvo en jaque a las fuerzas de seguridad del Estado. Fue una compleja investigación en uno de los años más duros de la criminalidad madrileña. El año 2003 marcó un récord en los homicidios en Madrid. Mucha navaja, mucha reyerta, mucha pelea en bares. Sí, fue un año de muchísimo homicidio en Madrid. Era una locura para los medios Madrid. Y eso también posibilitó
que los crímenes de La Baraja quedasen un poco diluidos, ¿no? Hasta que se conexionó todos, quedaron un poco diluidos porque era como, venga, otro crimen más, venga, otro muerto más en Madrid, ¿no? El crimen del portero Alonso Cano fue un crimen extrañísimo porque es alguien que entra en la portería, la víctima está dando de comer a su hijo de 2 años y le ejecuta en posición de ejecución, le hace arrodillarse y le dispara. El único testigo es un crío pequeñito que lo único que dice es que había un señor que decía muchos tacos, es lo único que acierta a decir el crío, y ve cómo a su padre lo ejecutan, ¿no? Esto que ha ocurrido ha sido delante del niño pequeño, que no tiene los 3 años, ¿eh? Entonces el niño lo que dice es que un señor y el papá se cayó y no dice más, ¿no? Este pequeño de apenas 3 años es el único testigo de lo ocurrido. Lo abraza Elena, su madre, la segunda esposa de Paco. No tenía sentido matar al niño, salvo que se tratara de dar una especie de mensaje brutal. Pasé justamente por aquí, así, y me lo encontré ahí. Sus pies estaban aquí y pues la cabeza daba más o menos a esta altura, que es donde llegaba casi al mueble. Estaba allí sentadito y cuando yo llegué ya estaba, que de tanto que había llorado tenía los ojos rojos y estaba solamente como gimiendo, o sea, ya no llorando así fuerte, pero... El niño sufrió muchísimo. Sí que me dijo, dice, a mí me quedó claro cuando había a mi hijo, que mi hijo había vivido absolutamente cada minuto o cada segundo de los últimos segundos de su padre. El barrio nos afectó bastante. Recuerdo que estaba reunido y cuando salí me quedé flipado porque conocía al portero y entonces pues realmente me quedé preocupado porque podía haber sido la otra puerta de al lado, ¿no? Se hizo una investigación completísima sobre la vida de este hombre, completísima. O sea, no se dejó nada en sombra, se puso un foco enorme sobre toda su vida, se descubrieron algunas zonas oscuras, porque todos tenemos zonas oscuras en la vida, pero claro, ninguna suficientemente importante como para que le costase la vida, ¿no? Ledesma era un hombre muy sencillo, era un hombre muy familiar, era un hombre que estaba constantemente en su casa. Era una persona que no tenía ningún problema de ningún tipo, ni de juego, ni de drogas, ni de bebida, ni de nada, con lo cual decíamos, ¿por qué han matado a esta persona? No me cuadra absolutamente nada esta forma de matar. Fue un tío muy amable, muy accesible, muy disponible para todo. Se descartó el robo porque no faltaba nada, porque la cartera del portero estaba en su bolsillo, no había nada que fuera compatible con un robo. Aquel crimen queda en ese apartado de crímenes desconcertantes en los que por muchas vías que se abran, y se abrieron un montón de vías, ninguna daba con el hilo bueno del que tirar. Quizá el crimen más llamativo de cuantos tenemos hoy en nuestra crónica negra sea el que en Madrid ha tenido por víctima a un joven de 28 años. Verán, el asesino lo ha dejado abandonado en una parada de autobús y según los testigos, este dejó a sus pies una carta de La Baraja. Un foco sobre todas sus relaciones. Si este ni en pelea ni nada se metía, si este no se metía en pelea ni se metía en nada, ¿qué va? Y además los amigos que tiene él también son muchachos pacíficos, no son esas pandas que hay que se dedican a las discotecas, a pegarse. No, esto era pacífico, o sea que no, usted cuenta, no. Lo primero que empiezas a investigar son las víctimas, ¿no? Para ver qué es lo que tienen, qué es lo que hay. Primero víctimas y luego intentar saber el modo operandi, el porqué, ¿no? Que aquí era difícil. La gran mayoría de los asesinatos, probablemente en un 80-90%, si uno estudia a la víctima, probablemente encontrará una vía útil para encontrar al asesino. Claro, el problema para la policía surge cuando van incluyendo a las diferentes personas relacionadas con la víctima, que son conocidas, y no encuentras ninguna conexión. Ese es el problema para la policía, ese es el problema que plantean los asesinos en serie, que no hay ningún tipo de vínculo entre la víctima y el asesino. La policía empieza a acumular dos crímenes semejantes en tanto en cuanto no tienen un móvil aparente, semejantes en tanto en cuanto la forma de actuar, el modus operandi es propio casi de ejecuciones, pero tampoco tienen forma de relacionarlo todavía. La de ayer fue una jornada especialmente trágica en cuanto a sucesos se refiere, sobre todo en Madrid.
Ese 5 de febrero hubo en Madrid 5 asesinatos. Yo recuerdo que estaba en la redacción y me llama un compañero de otro medio de comunicación y me dice, oye, que acaban de matar a 2 personas en Alcalá de Henares. Yo me eché a reír y dije, mira, que no está el horno como para tantos bollos, que ya llevamos 2 muertos, que no es necesario más. Me dijo, no, de verdad, que no te estoy vacilando, que en Alcalá de Henares, en un bar, ha entrado un tío y se ha cargado a dos personas. He oído unos disparos, 3 disparos por ahí, y yo me he asustado, y al rato, pues he oído un coche que salía deprisa. Esta tarde me encontraba en el bar que regento en la calle Río Alberche número 2 con mi hijo y una clienta que había venido a llamar a un servicio técnico de reparaciones, y ha entrado un individuo alto. Teresa a mí me lo contó, dice, yo pensaba que era un amigo de él. No sé por qué se ha parado enfrente de mi hijo, que estaba dentro de la barra, y ha comenzado a sonreír para, pasados unos segundos, sacar una pistola del bolsillo de la sudadera y disparar contra Mikel, después de estar un rato apuntándole con la pistola. Teresa pensó que todo eso era una broma. Nunca pensó que su hijo había muerto porque se desplomó. Pero como inmediatamente apuntó a la clienta amiga que estaba hablando por teléfono, le apuntó, le disparó y la mató también. Es cuando ella, Teresa, se alarmó muchísimo, el homicida la siguió y le disparó. Cuando comprobó que no había matado a esta persona y que todavía se movía, le disparó en la femoral, en la pierna. Ya ese crimen ya dice algo más, porque ese crimen hay una testigo que sobrevive y que hace una descripción bastante buena del asesino, ¿no? Ha entrado un individuo alto de 1,90 de estatura, con el pelo corto y moreno, el cual tenía pantalones vaqueros y una sudadera de chándal de color blanco con algunos otros colores. Disparar un arma no es tan sencillo como parece y los tiros, la precisión de los disparos del Barrojas hacen pensar en un tirador y empiezan a apuntar ya la posibilidad de que se esté ante alguien acostumbrado al manejo de armas, es decir, guardia civil, policía o militar, ¿no? Es el primer hilo bueno que tiene la policía, que en aquel momento todavía no ha unido, no ha hecho ninguna conexión entre los 3 crímenes. No dejó en el Barrojas ninguna señal. No había pruebas. Más, nadie lo vio. Lo que es evidente en el caso del asesino de La Baraja es que para él lo importante es encontrar una víctima accesible y un plan de fuga muy seguro. Él sabe que no la ha matado, pero dice, si me quedo para rematarla, tengo opción de que alguien me haya oído y de que venga la policía y me detenga. Con lo cual sabe que está mal herida, que no la ha matado, pero entonces se marcha para protegerse y que no le puedan detener. Los crímenes del Barrojas tenían algo especial, tenían algo peculiar, tenían esa forma de actuar de un pistolero prácticamente, y aquello ya nos hizo levantar las orejas a todos. Avisaron que había habido un tiroteo, que se encontraba una persona herida de bala, la amiga estaba allí, bueno, se encontraba allí llorando y dando gritos allá. Ana Gil relató que ese 7 de marzo, de madrugada, se encontraba en la localidad de Tres Cantos, donde residía en aquel momento, sentada en una especie de pollete con el que era su pareja, Eduardo, charlando tranquilamente. 3 menos cuarto, algo así, o 3 menos 20, y habíamos llegado de bailar y estábamos aquí abajo conversando como siempre y nada, estábamos sentados ahí y luego llegó un tipo y nos miró y no dijo nada y le disparó. Y nada, y yo me agaché y nada, y quiso darme un tiro, pero no sé, o sea, no sé si se le encasquilló el arma o... Y ella pudo observar al agresor. De hecho, hizo posteriormente un retrato robot que ayudó a los investigadores. Era un hombre de tez morena, de unos 25-26 años, de estatura alta, sobre 1,80, delgado y con la cara chupada, el pelo corto y negro, muy alborotado, ojos oscuros, perilla, cejas gruesas. Me dio la impresión de que tenía el rostro muy velludo.
Vestía una cazadora corta y pantalones oscuros. Él me decía que se fijó perfectamente en la cara, le reconoció tanto en la instrucción como en el juicio y que posteriormente ya se fijó en el arma cuando vio que le apuntaba, ¿no? Con lo cual primero le vio la cara y luego recibió el impacto. Él da por muerto a Eduardo y por eso pone un 2 de copas. Aquí sí que ya no queda ninguna duda de que ese 2 de copas lo pone el asesino. Yo estaba apoyado aquí, ¿eh? Cuando Galán viene por ahí y aquí le dispara, ¿eh? Y luego el proyectil por línea pues aparece la otra parte de allá, ¿sabes? El primer análisis pues ya nos dice que ha sido disparada por un arma de la clase, de la marca Tokarev. Es una pistola que tiene su carga igual que una pistola semiautomática con su cargador, hace su expulsión de sus casquillos cuando dispara porque su funcionamiento es semiautomático. Que tenemos aquí una parecida, esa ventana que tiene aquí son expulsadas hacia el exterior. Cuando se produce el disparo, que la corredera viene hacia atrás, el casquillo que ha sido disparado es expulsado hacia atrás, sale al mover, al abrirse la ventana de expulsión, sale expulsado y el casquillo sale hacia el suelo, vamos, hacia el aire y cae al suelo. Que hizo una redecilla para que estos casquillos se fueran quedando en este depósito, en este almacén, y luego se lo llevara. Y eso lo describe muy bien Anahit. Pero ahí hay un dato que empieza a armar ya a un personaje y a armar ya a un asesino, ¿no? Es una munición que no es muy común en España, vienen de los países del este, soviéticos y demás. Es un arma que ha sido utilizada en conflictos de los Balcanes y por eso ya te apuntan personal adiestrado, los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado. Cuando damos positivo el proyectil que se aparece en Tres Cantos, de que hiere en Tres Cantos, nos da positivo con el de Madrid, con el primero que mató, el portero que mató en Madrid. Nosotros es cuando empezamos a enlazar y aparecen más indicios en el lugar como las cartas y demás, pero realmente balística es el que él dice, cuidado que estás ante el mismo. Yo llego al lugar de los hechos, era una noche cerradísima, en un descampado que solo pasaba un pequeño camino, que es donde muere esta pareja, pero el edificio más cercano estaba a unos cuantos metros, era bastante lejos, y hablabas con la gente y decía, sí, hemos oído disparos, pero como estaba jugando el Real Madrid, pensábamos que era gente celebrando los goles. Claro, en aquel entonces nadie piensa que son disparos. Las detonaciones sí las escuché, pero yo me pensé que eran cohetes que tiraban por lo del Real Madrid. Proyectiles, no, por eso. Aquí nos tiramos 3 días, pero si hubiéramos tenido que estar 8, 10 o 15, hubiéramos estado ahí hasta que hubiéramos encontrado el casquillo, ¿sabes? Estamos comparando el proyectil que se extrae de Tres Cantos, del herido de Tres Cantos, con las muertes de Arganda del Rey. Y es donde vemos la similitud tanto de un proyectil como de la esquirla de Arganda del Rey. Este trocito que hay aquí se saca del cráneo de la mujer que fallece allí. Se sabe que es exactamente esa Tokarev por las señales individuales que deja dentro de esas señales de clase. ¿Cómo la voy a dactilar? La voy a dactilar es única, pues las armas hacen exactamente igual. Cuando me pongo en el microscopio y veo las señales individuales que tiene, ahí ya te puedo concretar y decirte, pues 3 casquillos o 3 proyectiles están disparados por una pistola y estos 2 o 3 por otra pistola. En aquel momento, en el año 2003, en España, solo había 35 pistolas registradas, legalmente registradas, 35 Tokarevs. Se interroga a cada uno de los titulares de esas pistolas, se descarta que sea ninguno de los titulares de esas armas y se empieza una línea de investigación que finalmente era la buena, ¿no? Cuando mató a la pareja de rumanos que iban paseando por Arganda y los mata, y esas esquirlas que se obtuvieron del cráneo, de los sesos de las personas, y nos dieron positivo con la muerte, o sea, con el herido nuestro de Tres Cantos y con la muerte de Madrid, ahí enlazamos ya todo, claro, para nosotros es nuestra máxima premisa, digamos, es enlazar un caso con otro. Encontrar al asesino de la baraja era una prioridad absoluta, porque Madrid no está acostumbrado a los asesinos en serie. El antecedente más cercano era Francisco García Escalero, que desgraciadamente, esto es así de triste, como mataba mendigos, pues tampoco provocaba mucha alarma social. Desde el principio tuve muy claro que esa persona que buscaba tanta fama
había sido un fracasado. Si la policía sabe o tiene sospechas importantes de que ha podido ser un militar, lo que tenemos que buscar es a alguien que también haya fracasado como un militar y que haya servido como detonante para decir, ya no soporto más esta vida y voy a demostrar quién soy. El crimen de Arganda fue el de mayor frustración para ellos, porque sabían que estaban detrás de él, que tenían elementos balísticos, de posicionamientos, pero no lograban dar con ellos. Llegaron a pedir gente con antecedentes penales por asesinatos, militares, exmilitares. De hecho, tenían en el listado, tenían a Alfredo Galán. Yo creo que él emprendió una carrera rápida. Él mata en un tiempo relativamente breve. De alguna manera, según mi hipótesis, él está actuando como una especie de soldado de élite, ¿verdad? Entonces, creo que le hace una especie de pulso a la policía. El hecho de que no sea capturado lo que hace es validar su superioridad. Nunca elegí a las víctimas por algo en especial. Lo hice de manera indiscriminada, por azar. Lo único que importaba es que hubiese pocos testigos. Tampoco tenía un móvil concreto para matar. Simplemente era fácil. Y lo podría haber seguido haciendo 20 años. Me he entregado ahora, tras comprobar la ineficacia de la policía para resolver los casos. Yo ese día estaba de guardia de detenidos. Me llamaron del Colegio de Abogados de Madrid indicándome que tenía que ir a la policía, y al llegar pues me dijo un policía que habían detenido al asesino de La Baraja y que me había tocado por turno, digamos, asistirle. Yo le noté muy tranquilo, muy educado. Tengo que decir que Alfredo conmigo, tanto Alfredo como su familia, fueron exquisitos conmigo y muy educado. Y además estuvo muy tranquilo. Lo que más me llamaba la atención era su tranquilidad. Tío frío, se sentó en la mesa allí en presencia de su letrado, empezó a declarar según las preguntas que le iban preguntando por cada hecho. Nada de arrepentimiento, nada de nada. Alfredo Galán deja de matar porque llega el verano y llega el calor y sus guantes y su aspecto iba a llamar mucho la atención. Y así lo explica, ¿eh? Conforme iban pasando las horas y él iba dando detalles, y seguía contestando a las preguntas de la policía, pues yo iba pensando cada vez más que iba a ser un procedimiento muy difícil de defender, porque estaba dando ya, pues, digamos, muchos detalles. Yo lo único que pensaba era, ¿por qué no se calla? Lo que le llevó en ese momento a hacer esa confesión, pues yo pienso que era un poco el deseo de parar y de que le ayudasen a parar con todo aquello. El primer crimen siempre es el más difícil, porque hay que pasar un umbral donde uno decide que su destino va a ser, a partir de ahora, algo completamente diferente. Eso marcará su vida para siempre. Había un hombre que vestía un mono azul que se quedó mirándome. A la izquierda había un niño de unos 3 o 4 años, sentado en una mesa, comiendo. Dirigí el arma a la cabeza del hombre del mono azul y le dije, de rodillas, de cara a la pared. Sin articular palabra obedeció la orden, mientras el niño miraba la escena. Entonces le puse la pistola a unos 4 centímetros de su cabeza, apreté el gatillo. El niño, al oír la detonación, que fue bastante ruidosa, se puso a llorar, sin decir nada, aunque no apartaba su mirada de mí. Cuando se hizo un retrato robot de Alfredo Galán, el hijo lo vio y el hijo empezó prácticamente a temblar, a señalar la televisión como que era el asesino de su padre. Es decir, pese a tener, creo que eran solo 2 años, lo reconoció. Alfredo Galán mataba por una pulsión. Estaba en casa, me aburría, cogía el arma y me iba a matar, ¿no? Y me iba a disparar. Salí de casa, quería localizar a una o varias personas para matarlas. A las 3:30 encontré a la primera persona en toda la noche. Era un hombre que estaba sentado en una parada de autobús. Me bajé con el motor arrancado y le dije, de rodillas, contra el árbol. Él me obedeció inmediatamente, no dijo nada. Le disparé por detrás de la cabeza, a una distancia de unos 5 centímetros. Alfredo Galán mataba, como me dijo, por matar. Por matar, porque él quería saber lo que pasaba cuando se mataba y se dio cuenta de que no pasaba nada,
muerte, que era como para él como una cosa absolutamente normal. Entré en el bar, saqué la pistola del bolsillo, la misma de siempre, y apunté al camarero durante unos segundos a la cabeza, de frente. No dijo nada y apreté el gatillo, a unos 2 o 3 metros de la víctima. Sin dejar tiempo, disparé a la mujer mayor, la que hablaba por teléfono. Anduve hacia la segunda mujer, pero huye por debajo de la barra y no facilita el ángulo de tiro. No sé dónde la di porque tiré al bulto. Él mataba por matar, por convertirse en Dios. Era una pareja joven. Saqué al instante la pistola, guardada en el bolsillo derecho de la cazadora marrón, y disparé al chico en la cabeza, aunque el proyectil impactó en la cara. Cayó al suelo y decidí hacer lo mismo con la chica, pero la pistola se encasquilló, y como sabía que en pocos segundos no iba a poder arreglarla, opté por tirar una carta al cuerpo del joven, el 2 de copas. Él es dueño de sus actos y sabe lo que está haciendo y lo quiere hacer. Pero en este caso es una persona que se regocija, que se satisface, se autoalimenta de matar. El día 18 de marzo decidí matar de nuevo. Me trasladé en coche a Arganda del Rey. Vi 2 bultos que identifiqué como personas. Tras rebasarlos me giré y disparé al hombre en la cabeza, quien cae al suelo. Y la mujer que lo acompañaba se volvió hacia mí. Me miró y al ver que la estaba apuntando con una pistola, se protegió con ambos brazos, efectuando sobre ella 3 disparos en dirección a la cabeza. Al caer arrojó sobre ella y el hombre 2 cartas, el 3 y el 4 de copas, marcadas con un punto azul. El matar, el asesinar es un aprendizaje y cuando se comete una vez no hay tanto reparo mental para volverlo a hacer. Siempre fue consciente de lo que estaba haciendo, es lo peor que se puede hacer en esta vida, que es quitar la vida a otra persona. ¿Qué se escondía detrás de esa mente criminal? ¿Quién era ese hombre que mataba por matar, guiado únicamente por el azar? ¿Habría alguna razón que explicara aquella locura asesina? ¿Quién era Alfredo Galán? Los asesinos no llevan un cartel diciendo soy asesino, no tienen facciones, no tienen un garfio en la mano, son gente aparentemente normal. Él buscaba reconocimiento, el reconocimiento y la fama o el ser alguien importante sacia el sentimiento de inferioridad o el sentimiento de irrelevancia que una persona puede tener como una especie de condena. Alguien así ha tenido un historial de fracaso desde niño. Bueno, la familia lo que me contó de los antecedentes, parece que lo que más le marcó fue la muerte de la madre, que hasta entonces era un niño extrovertido, mimado, protegido, y a partir de entonces, pues dicen los hermanos que cambió, se volvió más seco, más huraño, más huidizo. Tiene una familia absolutamente normalizada, maravillosa. He tenido contacto con él. Les he ayudado posteriormente y les seguiré ayudando todo lo que esté en mi mano, tanto a él como a su familia. Yo lo conozco desde que era chiquitito, o sea, desde que nació, prácticamente, porque era vecino de nuestro. Y luego era amigo de mi hijo. Él tuvo la mala suerte de que la madre murió muy jovencito, se quedaron con las abuelas, con la abuela de la madre. Y era una bella persona, era amiga íntima de mi hijo. Bueno, en mi casa ha dormido un montón de veces. Y unos meses antes, bueno, unos meses no, como un año antes de que se descubriese todo, estuvieron de acampada y de todo. O sea, es que era una bella persona. Yo cuando lo dijeron, es que no me lo creía, de verdad, ¿eh? El impacto de la familia en la familia fue demoledor. Yo con la familia directa no hablé, pero con la familia de sus primos, hermanos, fue demoledor. O sea, no se recuperaron en meses, yo quiero creer que en años. En la localidad natal de Alfredo Galán recuerdan que la infancia de este joven no ha sido diferente a la de cualquier otro chico. En el colegio salesiano o en el instituto de secundaria donde estudiaba no se recuerda por un expediente académico muy brillante, pero tampoco por lo contrario. No, porque le digo, él jugaba con mis niños que eran prácticamente de la edad y jugaba normalmente, o se iban a su casa o venían ellos aquí, pero no notábamos nada. El chico siempre fue muy amable conmigo y cuando nos vimos muy
muy correcto y muy cariñoso. Antes de saber que Alfredo Galán era el asesino de La Baraja, confeso y condenado, pues yo lo había definido como un chico raro. Un chico raro, pero muy correcto conmigo en su relación. Yo, para mí, que en el ejército estuvo en Bonia o por ahí estuvo este muchacho, y yo, para mí, algo le pasó ahí. Para él el ejército era la salvación, pero claro, cuando en el ejército lo único que haces son misiones humanitarias y al final tienes que ir recogiendo petróleo del mar, llega un momento que te puedes frustrar mucho, sobre todo si tu sueño es ser un soldado, un poco como en las películas americanas, ¿no? En plan marine y todo eso, y te encuentras con que la mayor parte de tu trabajo es de ayuda y de auxilio. A la guerra se va a pegar tiros. A la guerra no se va solo a pacificar dando botes de leche. Y los contingentes españoles que han ido a Bosnia o a Afganistán o a Irak, señores, hemos ido a pegar tiros y nuestros soldados han estado bajo fuego enemigo. Como persona, como ser humano, algo se rompe dentro de ti cuando has visto a niños o a ancianos morir bajo el fuego, amigo o enemigo. Eso no quiere decir que le tengamos que excusar a él o a nadie por luego, digamos, cometer algún delito. He llegado a deducir que efectivamente tuvo que tener alguna situación vivencial traumática allí, o con las armas, o con los muertos, o con algo que le hizo venir muy cambiado, muy distinto. Años después, por circunstancias de la vida, por conocer yo a muchos militares, pues coincidí con algunos de ellos que habían estado con Alfredo, que habían sido compañeros suyos de unidad y que hablaban, bueno, pues muy bien de él y les sorprendía lo sucedido, porque eran de quien menos se lo podrían imaginar. Cuando fue a Galicia a recoger chapapote, creo que su capacidad de control de la situación se resquebrajó. Yo creo que él se vio terriblemente frustrado porque él confiaba que precisamente en el ejército podía llegar a ser alguien. La idea de estar simplemente recogiendo petróleo manchado de arriba abajo, creo que eso le trastocó. Pues en el Gómez Ulla le hicieron una valoración y al final acabaron concluyendo que tenía un trastorno de ansiedad, un estrés. Fue un detonante para el inicio de los crímenes. Durante los meses en los que cometió los asesinatos, el comportamiento aparente era de casi normalidad. La hermana no apreció ninguna conducta ni ningún comportamiento extraño, y lo único que dice que veía muchas películas violentas. Llegó a ser vigilante jurado, lo que él siempre había buscado cuando quiso dejar de ser militar. ¿Cuál es el motivo por qué Alfredo Galán se convierte en un cazador? ¿Qué hace que un militar que viene de un conflicto armado decida convertirse en un hombre que caza hombres, en un depredador humano? Pues es algo que todavía, con los datos que manejamos y como criminóloga, no puedo llegar a responder. Intento entender, pero no lo consigo, entender qué es lo que de los delincuentes, los asesinos, los criminales, los condenados, tenían en su cabeza en el momento de cometer un delito. Estuve ahí con él en las entrevistas y nunca me sentí ni acosado, ni amenazado, ni nada de nada. Incluso en las primeras entrevistas, lo que sí me llamó la atención es la facilidad con la que empezó a contar tantas y tantas cosas que están puestas en el informe. Que no le producía ningún sentimiento, que no tuvo conmoción interior alguna, que la única vez que sintió algo, como inseguridad, fue al estar en el metro y junto a él dos personas que hablaban del asesino de La Baraja, y pensar lo fácil que es tener muy cerca de alguien que te puede quitar la vida y tú no lo sabes. Todos podemos ser el asesino, no sabes con quién vas en el vagón. Que sabía que estaba mal, pero que quería hacerlo, que siempre sabía que estaba mal. Indudablemente, él, por supuesto que era consciente de que lo que hacía contravenía todas las leyes, no solamente de las penales, sino de la vida, y él tenía voluntad de hacerlo.
no era un acto irracional o impulsivo, sino que él se prepararía el arma, prepararía la munición y saldría a la caza, digamos. 2 años después de su detención, la justicia sentó a Alfredo Galán en el banquillo. No se encontró la pistola y en un nuevo golpe de efecto se retractó de su confesión inicial. Todo fue inútil. La carrera criminal del asesino de La Baraja había tocado a su fin. Los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de la Guardia Civil hicieron un trabajo excelente en la investigación. Se fueron atando cabos. Uno de ellos eran los elementos balísticos, puesto que vainas y balas que se recogieron del lugar de los crímenes estaban disparados por una misma pistola. Una Tokarev TT-33 del calibre 7,62 milímetros. Siempre era la misma pistola. La policía ahora continúa rastreando el vertedero de Puerto Llano, donde el presunto asesino dice haber arrojado el arma del último asesinato. Aquí supuestamente debe encontrarse la pistola Tokarev calibre 7,62 con la que se cometían los asesinatos del caso de La Baraja, que la juez madrileña responsable del caso ha ordenado localizar. En el sistema español, la presencia de la pistola, lo que se necesita es que esté demostrada su existencia. Y evidentemente estaba demostrada su existencia porque había disparos, había casquillos y había vainas. Por tanto, que no apareciera la pistola no era muy relevante. Para el Ministerio Fiscal es suficiente prueba de la autoría de los delitos con la confesión voluntaria de Galán en la comisaría y en el juzgado de Puerto Llano. Considera el fiscal que cuando se desdice 2 meses después, en septiembre del 2003, no aporta pruebas de sus declaraciones ni de las implicaciones de otras personas. No puedo comentar mucho sin vulnerar el secreto profesional, pero es cierto que las hermanas fueron seguidas por algunas personas. Él estaba preocupado por su familia. No puedo decir más, él estaba muy preocupado. Ciertas dudas sobre la autoría o la posibilidad incluso de que hubieran participado más personas, que también se llegó a manejar en su momento, no quedaron del todo esclarecidas. Sigue teniendo sus luces y sus sombras, sin restar, por supuesto, la responsabilidad a Alfredo Galán como autor de los crímenes. La mujer que trabajaba en el Bar Rojas había reconocido sin ningún género de dudas pues a otra persona, incluso había hecho un retrato robot, había hablado incluso de unos tatuajes en su declaración, que lo había visto y sin ningún género de dudas lo había relatado. Bueno, Alfredo no tenía ningún tatuaje. La mayor evidencia que hay es el casquillo que aparece en casa de su hermana, en un jarrón en casa de su hermana, que corresponde exactamente con todos los episodios, las escenas del crimen, de todos sus crímenes. No apareció ningún dato que corroborara la existencia de otra persona. Yo les puedo asegurar que no había otra persona en la escena del crimen, exclusivamente Alfredo Galán fue el autor de los hechos y es lo que señala la sentencia. La instrucción fue de libro, no había ningún resquicio legal que permitiera poner en duda toda la actuación. Alfredo Galán se enfrenta a una pena fiscal de 151 años de cárcel por 6 delitos de asesinato y 3 en grado de tentativa. Apareció tocado de una gorra de béisbol, calada, por tanto solo le veías la barbilla y la boca. Cuando él entra en el juicio y ya no quiere que nadie le vea en la cara, él ha aterrizado en la realidad. El asesino de La Baraja es ahora un tipo vulgar, que se tapa con la sudadera de un chándal. La primera vez que veo a Alfredo Galán veo a un hombre anodino. Mirarle a los ojos era como mirar a un tiburón blanco. Yo cuando le vi a una persona muy alta y vino escoltado por la policía con los grilletes, etc., y de repente una persona de 1,80 m y pico se sienta, le vi que estaba empequeñecido, hundido hacia adelante. El ciudadraleño Galán, ataviado con ropa deportiva azul y beige y gorra calada, no ha movido un músculo cuando sus compañeros han relatado cómo compró de forma ilegal la pistola Tokarev en Bosnia con la que se llevaron a cabo los 6 asesinatos. Incluso a uno de ellos le invitó a realizar pruebas de tiro en Puerto Llano. En la mili estás todos los días haciendo pruebas de tiro y todo. Claro que era buen tirador y aquí hay no fallas. Sí, lo he visto, sí. Demacrado. Muy pacífico, era muy pacífico, pero pues yo qué sé, cada uno es un mundo, ¿sabes? Se le va la pinza y yo qué sé. Puede hacer cualquier cosa, cualquier persona, pero eso mata, yo qué sé. Normalmente estos sujetos cuando van a juicio parece que el juicio no va con ellos.
que están allí por estar allí porque ha pasado por allí y lo han sentado. Eso es lo peor. Eso es lo peor, que las víctimas tienen que afrontar un juicio oral viendo al asesino de su familiar y que no muestra ningún arrepentimiento. Había mucha sangre a su alrededor y no era fácil acceder a él. Sí, y le miró y, como bien te digo, lo que pasa es que ella, para empezar, ella tenía un gran sentimiento religioso y buscaba ese confort en esa cuestión, y lo que quería evitar es mirar con cara de odio a este sujeto. A estas alturas no tenía sentido de que dijera nada. Tenía su oportunidad el primer día y no lo hizo. Sigo en tratamiento igual que mis hijos. Ella no quería venir a Madrid al juicio, no quería porque le tenía un miedo, pavor, o sea, se descomponía. Entonces se quedó en Bilbao y a través de videoconferencia lo identificó. Fue un juicio en donde permaneció mudo totalmente en el juicio, no dijo ni una sola palabra. Durante todo el juicio estuvo cabizbajo y callado, de manera que ni siquiera pudimos preguntarle con qué versión debíamos quedarnos, con la primera autoinculpatoria en la que reconocía los crímenes o con aquella otra en la que decía estar amenazado y no ser el autor de todo esto. Es algo que de nuevo no hemos podido responder y la respuesta la tiene él, Alfredo Galán. Ya Alfredo nunca más quiso declarar, ya dijo que sea lo que sea, yo ya ni me voy a defender ni voy a volver a declarar. Y ni siquiera quiso contestar a mis preguntas. El derecho español le otorga al acusado el derecho al silencio y él se mantuvo en silencio. La falta de explicación pues se tomó como un dato más que apuntaba a su culpabilidad. Ayer se le dio la última oportunidad para hablar y declinó aclarar los hechos con un leve, incluso tímido gesto de cabeza, mientras unos minutos antes escuchábamos cómo el Ministerio Fiscal hablaba de Galán como un auténtico depredador de seres humanos. Yo le expliqué a Teresa que no eran, aunque eran 140 y tantos años por toda la suma de los distintos delitos, pero que se le quedaban en 25. Ella dijo, solo 25. Alfredo Galán cumple condena en la cárcel de Herrera de la Mancha. Según fuentes penitenciarias, está en segundo grado, forma parte del FIES, el fichero de internos de especial seguimiento, presenta buen comportamiento y colabora con el protocolo de prevención de suicidios, ayudando a internos que presentan riesgos de atentar contra su propia vida. Su condena por acabar con la vida de 6 personas y dejar a varias víctimas en el camino finaliza en el año 2028. Pues probablemente sea capaz de llevar una vida completamente normalizada dentro de prisión y esperar a cumplir su condena y luego rehacer su vida. Gente que ha hecho tantísimo daño fuera, cuando está en la cárcel se comportan casi como ciudadanos ejemplares. Pero expresamente en su sentencia se puso que no podría salir de permiso hasta que no hubiera cumplido pues estos 25 años, que los permisos que ha ido pidiendo se los han ido denegando. Un sujeto así, cuando salga a la calle, después de muchos años de prisión, ¿va a saber valorar a los demás? Yo creo que no. Yo creo que en ese caso no existe esa reinserción. Si lo veo desde el punto de vista de cuando se detuvo, pues te digo, pero, oye, pasan muchos años y en esos años las personas cambian, ¿no? Bueno, Alfredo Galán no tiene un pronóstico tan malo como otros asesinos, ¿no? Porque su motivación no es el ansia de dominación, su motivación no tiene un origen sexual. Es una persona muy peligrosa cuando salga de prisión, le gusta el narcisista y le gusta que lo que haga sea, entre comillas, visto por todo el público y, en definitiva, está encantado con ser el asesino de la Baraja. Yo pienso que puede cambiar en la prisión, tiene que haber evolucionado y tiene que haber cambiado. Y yo no le veo como reincidente de tal forma como la reincidencia es tan fácil de pronosticar. Yo solamente valoro que ya no ha habido, que sepamos,
más asesinatos de ese tipo, que sepamos, no lo sé. El asesino de la Baraja tiene un sueño. Ese sueño, él sabe desde el principio que va a ser de corta duración. Intenta experimentar durante unas semanas una capacidad de control, de poder y de dominio que le va a convertir en alguien nuevo. Ahora, después de la montaña rusa, uno se detiene en seco y mira hacia arriba y lo único que encuentra son años y años detrás de los barrotes. El sueño acabado.